Dije ya, el vídeo no va al principio, yo te aviso, vale, porque lo introduzco, sí. Alberto, tenemos que esperar alguna señal o arrancamos. ¿Podemos empezar? Bien. Bueno, pues disculpen el retraso, pero sobre todo a los que estén en el otro lado de la pantalla, en la que no me hago mucho cargo cuánta gente hay. Entonces, buenos días, buenas tardes a los que estén en Europa. Vamos a empezar la sesión plenaria que en los congresos de AISOC suele ser una conferencia con un vínculo a lo local, a la universidad que hace sede, pero también con una mirada amplia. Entonces, en este caso creo que el doctor Suart ha acertado cuando nos proponía a la profesora Elisa García López, que hemos descubierto además hace unos minutos que tenemos raíces zamoranas los dos, o sea que estamos aquí a miles de kilómetros de Monbuey y de Puebla de Sanabria, pero resulta que es sangre común. Y además en el auditorio hay más gente de la zona. Pero en fin, estamos en San Cristóbal de las Casas, que nos acoge en un día precioso, y vamos a ir directamente a lo que nos ocupa, que es la conferencia sobre migración, educación universitaria y responsabilidad social, una mirada desde la frontera sur, a cargo de la doctora Elisa García López. Elisa es doctora en la Universidad de Salamanca y estudió Derecho y fue profesora de Derecho Constitucional desde el 98 al 2008. Hizo una maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa en la Universidad Carlos III en Madrid y una segunda maestría en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid, en ambos casos con beca por excelencia académica. Asimismo, se desempeñó durante 3 años como investigadora del área de Derechos Humanos dentro de la Unidad de Apoyo del Instituto Nacional de Administración Pública en Madrid. Entre otras publicaciones, es autora de las monografías tituladas Familia y Migración, la complejidad de la migración familiar en el Estado contemporáneo y Construcción jurisprudencial del derecho a la reunificación familiar a favor de las personas migrantes. Las dos en la editorial Tirán lo Blanc, que como ustedes saben, por lo menos en algunos rankings, es la primera editorial en ciencias sociales en habla española. Es coordinadora del libro Género y Migración, elementos a considerar en la Agenda de la Frontera Sur, habiendo escrito su primer capítulo. Es coautora de un manual de Derecho Constitucional publicado en Salamanca, en cuya Facultad de Derecho, como he dicho, fue profesora, y también coordinadora de los cursos de posgrado de Derecho Constitucional. Se ha desempeñado como directora del primer albergue de puertas abiertas para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados, dependiente del sistema DIF Tabasco. Actualmente es profesora e investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, donde fue incorporada tras ser beneficiaria de un proyecto de retención financiado por el CONACYT. Y coordina el proyecto de cátedras CONACYT sobre protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Es miembro, y esto es importante, porque, en fin, para los que no estén habituados con los sistemas de acreditación académica, pero es miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y cuenta con reconocimiento como docente PRODEP, y es también miembro del Sistema Estatal de Investigadores. Pues nada, para mí es un placer estar aquí y poder aprender de la doctora Elisa García López, y cuando quieras, Elisa, mi papel será dar la palabra si hubiera preguntas, aunque vamos un poco justos de tiempo, así que cuando quieras.
Muchísimas gracias, José Antonio, por tu presentación. La verdad ha sido una sorpresa descubrir que venimos prácticamente de orígenes del mismo pueblo, chiquitito en España. Me da una sensación de mucha calidez y mucha alegría. Y bueno, quisiera que mis primeras palabras sean de agradecimiento a las personas que aquí me acompañan. Veo colegas muy queridos y también a todas aquellas que nos están siguiendo por Zoom en la distancia desde distintos países. Es una alegría y un éxito de los coordinadores y organizadores, dos de ellos colegas muy queridos, a quienes también quiero expresar mi agradecimiento por la invitación, al doctor Alberto Zuart y al doctor Alejandro Herrán. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Como muy bien decía José Antonio, el tiempo es muy apretado, vamos con retraso, entonces me tengo que ajustar y eso para mí es un desafío. Sí les pido que por favor, si ven que me estoy pasando, pues con confianza me lo digas, José Antonio, porque si no va a ser un desastre. Entonces, ahora sí voy a entrar en el objeto de la conferencia de hoy. El objetivo principal de esta ponencia para mí es que yo les presente brevemente un proyecto de investigación, pero con incidencia social, que tenemos actualmente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAD, donde yo trabajo. Este proyecto yo lo formulé en el año 2018 ante el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Mientras lo formulaba, me ayudaba mucho una alumna muy brillante del instituto que actualmente está estudiando doctorado, la maestra Laura Nango, y yo le decía a ella, venga, pues como podemos pedirlo para 10 años, vamos a hacer la carta a los Reyes Magos. Pedimos el máximo y nos dieron el máximo. La verdad, el proyecto estaba muy bien formulado y además tenía mucha doctrina y mucho corazón, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, antes de contarles en qué consiste ese proyecto, porque si entrara directo a hablarles de esto sería algo como muy aséptico y no encajaría bien, deseo dar un pequeño rodeo, que no es rodeo porque es algo necesario para que puedan entender qué estamos haciendo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente porque nosotros estamos en Chiapas. Chiapas es frontera sur y la frontera sur es la puerta de entrada de América Latina y sobre todo del Triángulo Norte de Centroamérica, donde hay unas circunstancias de vida absolutamente terribles que están provocando un éxodo masivo de población. Entonces, es decir, estamos en un punto rojo de la migración. Bien, con el proyecto que yo les dije que estamos llevando a cabo y que a través del cual se integraron dos catedráticas, la doctora Larisa Cosillina, que me acompaña aquí, y la doctora Ivonne Álvarez Gutiérrez, en este proyecto está dirigido a estudiar la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Pero lo primero que les quiero comentar es de dónde surge este proyecto. Bien, en primer lugar, surge de motivaciones de carácter profesional, porque yo ya me había formado en Derecho de Extranjería, Asilo y Refugio en España, pero esta materia es inmensa y cuando cambias de contexto, obviamente cambian muchas cosas. Entonces yo ya tenía la inquietud de una materia que me gustaba mucho, que ya formaba parte de mí, pero a esto hay que añadirle una motivación personal inesperada. Yo vine a México como consecuencia de un proceso migratorio familiar, mi marido es mexicano, y eso hizo que sin que yo lo hubiera planificado tanto, yo terminara convirtiéndome en una persona migrante. Y ya el proceso migratorio que yo había estudiado, digamos, de forma muy cercana, pero que yo no había vivido, de golpe yo me convertía en protagonista de un proceso migratorio muy cómodo, en el sentido de que yo entré de forma regular a través de la migración familiar, nada que ver con las miles y miles de personas que penetran de forma irregular por la frontera sur, muchas de ellas en condiciones muy vulnerables de vida. Es decir, no estoy comparando procesos, pero pese a ello, mi proceso migratorio, como cualquier proceso adaptativo de tantos cambios, fue un proceso al principio psicológicamente duro. Y eso también me permitió entender muchas cosas que luego pasan los migrantes y mucho más cuando ellos vienen de procesos que son muy extremos. Bien, y junto a esto hay otra motivación profesional que está detrás de este proyecto. Yo durante los años 2016 y 2017 participé en la construcción y luego fui la directora del primer albergue público, porque hay privados, de puertas abiertas para niños y niñas migrantes. ¿Qué es esto de puertas abiertas? No significa que sea como un hotel donde el niño entra y sale, porque lo primero que hay que hacer a estos niños es de protegerlos, porque es lo que se piensan los niños. Significa que es un modelo que permite la interacción constante entre los niños y la comunidad, igual que cuando un niño está en su propia casa, protegido por su familia, que va al colegio, que sale, que tiene sus amigos, pero que por supuesto
supuesto, tiene una serie de normas y de restricciones para protegerlo. Ese es el modelo de puertas abiertas. Los niños no están ahí encerrados todo el día. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor parte de albergues públicos en este país y en América Latina siguen siendo de puertas cerradas. Las puertas abiertas es un enorme desafío. Primero implica mucho más coste económico y también hay cuestiones de responsabilidad de las autoridades que hay que manejar, porque los niños que vienen, especialmente que entran por la frontera sur y que son, aunque son de más países, pero fundamentalmente de Honduras, Salvador y Guatemala, son niños que vienen de situaciones tan extremas y más un viaje que es absolutamente peligroso, lo que significa que son niños que vienen muy dañados psicológicamente, con grandes problemas, y hay que facilitar su integración, pero al principio casi desde su propia reconstrucción psicológica. Bien, con esta experiencia previa del albergue, a mí me quedaba muy claro, porque luego retorné a la universidad, que sentía una necesidad muy profunda de que los problemas y los retos de la realidad social, y en este caso la migración es un fenómeno muy retador para el mundo, pero más para México, tuvieran una proyección social muy fuerte. Es decir, yo lo que quería era acercar la universidad a la realidad social, porque sentía que aunque nosotros obviamente estudiamos la realidad social y nos implicamos en ella, lo hacemos muchas veces desde una postura mucho más cómoda respecto a aquellos que están protagonizando sobre todo realidades dramáticas como muchas veces es la migración. Y este fue el contexto en el que formulé el proyecto para investigar la protección jurídica de niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Elegí a niñas, aunque nosotros en el albergue protegíamos tanto a niños como a niñas y adolescentes no acompañados que solicitaban la condición de refugiado, pero elegí a niñas porque después de esa experiencia fue una decisión muy personal. Me quedó muy claro que dentro de la extrema vulnerabilidad que había, las niñas estaban en una posición muy, muy extrema. Por eso elegí esto, niñas y mujeres. Y esto enlaza directamente con la responsabilidad social y con el tema que es el objeto de este congreso, la educación y la implicación social, entendiendo que la responsabilidad social supone que las universidades salgamos muchas veces de esa postura cómoda, aunque es difícil, pero cómoda, y nos convertamos en agentes de cambio y transformación de la realidad social. Es decir, que si las universidades, las instituciones de educación superior están tradicionalmente centradas en generar nuevo conocimiento, y ahí está la investigación, y transmitirlo a los alumnos, y ahí está la docencia, ahora lo que se nos pide es que intervengamos directa o indirectamente en la realidad social que estábamos analizando y estudiando, que nos impliquemos con un fuerte compromiso en el interno y además con el entorno, y que haya una fuerte coherencia institucional, porque no tiene sentido que un elemento del Instituto de Investigaciones Jurídicas se implique y los otros no. La responsabilidad social exige muchísima coherencia institucional y además exige, y esto es literal, voy a leerlo, exige promover el aprendizaje basado en proyectos y problemas reales con un alto impacto social. Y en este contexto sobra decir que la migración, desde el punto de vista ya jurídico, constituye para muchos constitucionalistas uno de los mayores retos y desafíos que enfrenta el Estado constitucional contemporáneo, porque el Estado constitucional contemporáneo sigue basado en esquemas de respuesta nacional, pero la realidad es que la migración, si nos damos cuenta con profundidad, es un factor exógeno, es decir, algo está pasando mal en un tercer país, algo están haciendo mal para que la gente tenga que salir en estos volúmenes, pero sin embargo ese factor exógeno tiene consecuencias endógenas en un tercer país, en este caso México. Es decir, no hay forma de abordar estos esquemas que son al final internacionales con fórmulas absolutamente nacionalistas. Y uno de los problemas al que nos enfrentamos, al menos desde el ámbito jurídico, es que la materia que regula esto, que se llama derecho de extranjería, porque en general el elemento común es cómo atendemos los derechos de las personas extranjeras, este es el elemento común a todas las categorías que ojalá dé tiempo a ver, es que este derecho sigue siendo un derecho muy nacionalista, es decir, un derecho que todavía se resiste a perder soberanía nacional, ¿vale? Y este va a ser un problema. Bien,
Para poder abordar esto, quiero dar unas pinceladas del fenómeno migratorio, pero quiero hacerlo desde un enfoque un poco más humanitario que el que se hace habitualmente. Habitualmente las retóricas y las narrativas migratorias están muy deshumanizadas y todos entramos en esa lógica, porque cuando empezamos a explicar las políticas migratorias estamos hablando de políticas macro y muchas veces uno olvida al rostro y el drama de la persona que está por detrás. Y lo que quiero es tener un enfoque, y estoy utilizando las palabras de la representante en México de la Organización Internacional de las Migraciones, que ya tiene sede en México, en varias ciudades, en Tapachula están. Quiero usar un enfoque que humanice la retórica migratoria, porque es necesario cambiar esas narrativas que están dominadas por discursos políticos que están alentando el miedo y esa percepción cosificada de los migrantes como personas que pueden ser amenazas a la seguridad e incluso a la estabilidad de los sistemas de seguridad social nacionales. Quiero romper este enfoque. Para ello, para poner un rostro real al fenómeno migratorio, voy a usar un video que literalmente tarda 1 minuto. Es un video que tomamos en el año 2018 a uno de los niños más brillantes y creativos que atendimos en el albergue. Le voy a poner el nombre de Henry, es un nombre absolutamente ficticio para preservar su identidad, y también van a ver que Henry en este video está cantando una canción rap. Lo importante es que sepamos que esa canción la ha compuesto él, la letra suya, y los arreglos de fondo que vamos a ver son de la UNICEF. Es decir, que este video fue grabado por UNICEF en el albergue. Dura 1 minuto, quiero que lo escuchen y luego eso me permite, a través de un rostro real y vulnerable de la migración, que veamos un panorama migratorio. Por favor, adelante, compañeros. Hay que subirle la voz. Aquí lo importante es que escuchen lo que él está diciendo, aunque yo luego le voy a parafrasearlo, porque nos va a dar una visión real del fenómeno migratorio y lo vamos a encajar en categorías jurídicas. Ahora sí. De la que de mi creación, y pienso que puede ayudar a reflexionar a la gente. Honduras es un país con pobreza general. Yo tenía un sueño y no se pudo realizar. Por amenazas de la mara tuve que salir de mi país. Si no fuera por ello, yo no estaría aquí. El viaje de un migrante no es para cualquiera, porque a pesar de todo se cruzan 3 fronteras. Es un viaje que no le deseo a cualquiera, porque se pasa hambre, desesperación, porque tiene miedo a que te atrape migración. Aquí sin rodeo y con razón quiero ponerle un alto a la discriminación. Yo no emigro porque quiero, yo emigro por obligación. Yo tengo derecho a la vida y la salvación. La discriminación nunca se queda atrás. Si no le ponen alto nunca se va a acabar. Bueno, al final Henry estalla en risas porque obviamente tiene la presión de que estaban allí las personas de UNICEF grabándole. Antes de entrar en la letra, porque voy a analizar la letra y la voy a encajar en las categorías migratorias y en el derecho de extranjería, quiero que conozcan muy brevemente la historia de Henry. Henry, cuando le grabamos, tenía 14 años, a punto de cumplir 15, está en la adolescencia. A los 8 años lo cuidaba su tío porque su madre había muerto cuando él era bebé y su papá emigró cuando él tenía 1 año a Estados Unidos y se desentendió de él. Se desentendió, es decir, él no sabía nada de su padre, aunque tenía un tío en Estados Unidos que sí le llamaba. Bien, entonces a los 8 años lo está cuidando su tío y estando ambos por la calle, al tío lo asesina a disparos la Mara. Y entonces él, de la sorpresa, el agobio, la abrumación, se desmaya y eso es precisamente lo que salva al niño, porque la Mara se piensa que estaba también muerto. Conclusión, el niño queda en absoluto desamparo, con lo cual la solución para Henry es que la otra Mara, porque está la Mara Salvatrucha y la Mara 18, se convierten en su familia. La Mara cuida al niño, pero claro, cuando las pandillas están cuidando a niños, luego exigen cosas, es decir, primero los niños se convierten en búhos, es decir, en las esquinas
están vigilando y y dan información a la Mara, y finalmente a los niños, según van creciendo, se les exigen que cometan actos delictivos y muchos de ellos asesinatos. Bien, cuando a Henry ya la Mara le amenaza para que asesine, es cuando sale de su país, recorre esas 3 fronteras que él dice en la canción y llega con nosotros al albergue que tuvimos en Villahermosa. Es decir, hace un trayecto muy peligroso para huir de algo que también es muy peligroso. Y ahora sí, el análisis muy rápido de la letra, él dice al principio que ha hecho esa canción para ayudarnos a reflexionar. Y dice, Honduras es un país con pobreza general, causa habitual de la migración, la pobreza, la falta de oportunidades laborales. Yo tenía un sueño y no se pudo realizar, no tenía opciones. Y aquí viene lo importante, por amenazas de la Mara tuve que salir de mi país, si no fuera por ellos yo no estaría aquí, está haciendo rima. Es decir, aquí estamos hablando de una categoría migratoria que no sería un migrante técnicamente, porque para los ordenamientos jurídicos los migrantes, aunque no hay una definición consensuada, son personas que salen de su país de origen con el propósito de asentarse en otro, hasta ahí encaja la figura de Henry, pero lo que no encajaría es que Henry no pudo decidir. Voy a seguir adelantando la letra, hago un salto y él dice, yo no emigro porque quiero, él no pudo decidir. Hablamos de migrantes cuando son personas que tienen un cierto grado de libertad, por lo tanto de capacidad de decidir para salir de su país. Aquí nos lo dice claramente, yo no emigro porque quiero, yo emigro por obligación, dice él, y dice con su lenguaje infantil, yo tengo derecho a la vida y a la salvación, es decir, si me quedo en mi país me matan. Por lo tanto, no estamos hablando de una persona migrante que encaje en ese perfil, tampoco hablamos de un desplazado interno, porque un desplazado interno es una persona donde sí confluyen causas de migración forzada, pero sin embargo no ha atravesado una frontera internacional. Aquí Henry nos ha dicho que ha atravesado 3 fronteras, sino que estamos hablando de la figura del refugio, es decir, de una persona extranjera cuya vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro en su país de origen o en un tercer país. Él lo dice claramente, si me quedo en mi país no tendría derecho a la salvación, me matan. Lo dice con sus palabras infantiles, pero lo dice genial. La letra de esta canción para mí no tiene desperdicio porque parece hecha por una persona que estudió la migración. Él no necesitó estudiarla, él la vivió desde dentro. Ya cambiamos ya no es una visión aséptica, lo que yo les decía cuando muchas veces uno lo estudia desde fuera, desde la comodidad de su despacho. Bien, las personas refugiadas, el refugio fue codificado en el año 1951 y es una institución tan importante en lo que nosotros llamamos el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, cómo protegemos a las personas por encima de un Estado, es tan importante que tiene una rama propia que se llama el derecho internacional de los refugiados. Está muy consolidado y aquí se otorga protección a personas que huyen por una serie de temores que tienen que ser fundados de sus países de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, opiniones políticas. Luego se unió el género. Claramente el caso de Henry entraría en fundado temor de ser perseguido por pertenecer a un determinado grupo social, la Mara, que al principio era su familia y luego se convierte en su peor enemiga. Lo bueno de América Latina y también México es que aquí rige una definición ampliada de refugio y no solamente se protegen esas cinco causas a las que se unió el género, sino que aquí, gracias a una declaración del año 1984, que luego muchos países, aunque no era vinculante, la introdujeron en sus ordenamientos jurídicos, México lo hizo, aquí se protege a personas que huyen de su país de origen porque su vida, libertad o seguridad han sido amenazadas por violencia generalizada, la situación de Honduras ahí está, agresión extranjera no es el caso, conflictos internos tampoco, pero sí es otra violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias. México y otras muchas, Henry y otras muchas personas que viven en el Triángulo Norte de Centroamérica sufren una situación de violencia generalizada y de violación masiva de derechos humanos. Ahí lo tenemos en su canción y todo lo que jurídicamente está por detrás. Por lo tanto, una cosa bien importante es tener en cuenta que la gran diferencia entre un migrante donde no encajaría Henry y un refugiado donde sí encajaría es que a los migrantes se les puede devolver a su país, mientras que, hay muchas más diferencias, pero por cuestiones de tiempo lo resumo mucho, mientras que una persona refugiada existe un principio muy importante en el derecho internacional que además tiene la categoría de costumbre internacional, es decir, está súper protegido, que se denomina el principio de no devolución, es decir, hay una prohibición que es de carácter absoluto, y esto es importante jurídicamente, para que ningún Estado
pueda poner a una persona refugiada en las fronteras de territorios donde su vida o libertad se ponga en peligro. Este es el principio esencial, ¿vale? Bien, y ahora, volviendo a la canción de Harry, que yo les decía, no tiene desperdicio, él dice, el viaje de un migrante no es para cualquiera, porque a pesar de todo se cruzan 3 fronteras. Es un viaje que no le deseo a cualquiera, vuelve a decir, porque se pasa hambre, desesperación, porque se tiene miedo a que te atrape migración. Y aquí es donde yo quería ir. Es decir, primero, un migrante tiene muchas condiciones de vulnerabilidad, muchísimas, más cuando es un inmigrante irregular, como han tenido que salir la mayor parte de las personas que están huyendo de estos países. Pero lo que les quería decir es que aquí dice una frase bien importante, es decir, aquí hay una frase donde se ve claramente su vulnerabilidad. Le dicen, no hagas este viaje, no es un viaje para cualquiera, hay muchísimos peligros y además se sabe que en México el 80% de las personas migrantes sufren actos delictivos, la mayor parte robos y otros muchísimo más graves, pero de robos para arriba. Es decir, que estamos hablando de un peligro extremo. Bien, pero a donde yo quería ir al punto es que él dice claramente, junto a esos peligros, porque sufría hambre, estaba desesperado y además es un niño. Dice, se tiene miedo a que te atrape migración. Y aquí quería yo llegar. ¿Por qué? Porque aquí quiero desmontar algo que es muy habitual en el derecho internacional. Yo me he encontrado con algunos colegas que dicen, yo he leído la Declaración Universal de Derechos Humanos y también otros textos posteriores que son tratados internacionales, sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son el corazón del sistema universal de los derechos humanos, es decir, de lo que rige para todos los Estados miembros de la ONU. Y cuando uno lee a las carreras y sin reflexionar mucho estos artículos, parece que se declara la libertad de tránsito, es decir, que se declara la libertad o el derecho de todas las personas a moverse libremente y a entrar en un estado del cual no tienen nacionalidad. La realidad no es esa. Si uno lee con lupa estas normas jurídicas, que son normas muy oscuras, es decir, son normas premeditadamente ambiguas, si uno lo lee con lupa se da cuenta que en el derecho internacional se consagra el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio. Tú puedes regresar a tu país o salir de él, pero no se consagra el derecho correlativo, la otra cara de la moneda, que sería el derecho a inmigrar. Es decir, sí tenemos derecho a emigrar, pero no existe consagrado el derecho correlativo a inmigrar, es decir, a entrar a un país cuya nacionalidad no se ostenta. Y esto clarísimamente también se ve en la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, en el sistema interamericano, el sistema regional que rige para México. El artículo 22 del Pacto de San José de Costa Rica nos dice literalmente, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por él mismo y a residir con él. Por lo tanto, aquellos que no se hallen legalmente no tienen ese derecho, aunque el artículo no nos lo dice en versión positiva. Esto significa que el derecho internacional no está protegiendo el derecho a inmigrar y esto es un auténtico desafío. Y pasa lo mismo en un documento reciente como el Pacto Mundial para la Ordenación Segura, Ordenada y Regular de las Migraciones. Bien, no lo está protegiendo. Por lo tanto, eso no significa que los estados no puedan protegerlo. Siempre el derecho internacional establece topes mínimos que son susceptibles de ser superados por arriba por un estado, pero no por abajo. Es decir, que se vale que un estado consagre la libertad circulatoria en sentido amplio. Y paradójicamente esto es lo que pasa en México. En México, donde solamente quiero decir que estamos entre 2 fronteras, la frontera norte es el corredor migratorio más grande del mundo y la frontera sur, que la tenemos aquí bien cerquita, son 1.139 kilómetros, 962 compartidos con Guatemala y colinda, entre otros estados, con Chiapas. Aquí está nuestra implicación social. Y además es una frontera extremadamente porosa, donde cada 2 kilómetros hay un paso clandestino. Es decir, es muy fácil para una persona que entrar irregularmente, pero lo que va a ser muy difícil es que consiga la regularidad porque los requisitos internos del derecho mexicano y de muchos otros ordenamientos jurídicos del mundo no están reconociendo este derecho. Pero aquí viene la paradoja y lo que yo les quería decir. En la Constitución mexicana la libertad de tránsito se reconoce de forma amplísima, de una forma que a mí como extranjera me llama la atención porque hay una enorme generosidad. Se dice que toda persona tiene derecho a entrar en la República, por lo tanto puedes entrar aunque no tengas la nacionalidad de esta República. Es decir, aunque no les quiero leer la norma porque ya me pasaron el papelito del tiempo, pero lo que quiero decirles es que hay
una libertad de tránsito muy amplia. ¿Qué pasa? La ley de desarrollo de la Constitución en materia migratoria, la ley de migración, que es del año 2011, desarrolla este derecho y empieza con una trampa. Dice lo mismo que la Constitución, es decir, proclama el derecho de forma muy generosa. Posteriormente, a partir del artículo 7, empieza a meter cortapisas y a recortar el derecho hasta que el derecho al final, ¿qué pasa con él? Desde mi punto de vista, el derecho queda anulado en la práctica y esto es muy grave porque una ley ni tampoco las políticas públicas pueden recortar ni violar derechos constitucionales. Para no hacer la historia tan larga, lo único que quiero decirles es que, aunque el portal de la ley de migración es una libertad de tránsito muy generosa, la realidad de este país y de otros muchos países del mundo es que existe una política generalizada y sistemática de control migratorio, de detención y de devolución. Por eso decía Henry, tengo miedo a que me atrape migración. ¿Qué pasa si a Henry o a otra persona adulta la atrapa migración? Lo que va a pasar es que la van a atrapar porque hay acciones que se llaman de verificación migratoria. Es decir, enséñame tu identidad para ver si has cumplido con los requisitos internos. Si eres irregular, entonces el siguiente paso es que te personan en lo que se llaman estaciones migratorias. El personamiento es un eufemismo de la ley para decir que te van a detener. Y después de la detención, lo más habitual, el 90% de las personas adultas detenidas son devueltas a sus países de origen. Un minuto para decirles que la detención en estaciones migratorias, desde mi punto de vista, es muy irregular, aunque esté normalizada. ¿Por qué? Porque es muy larga. La ley establece un plazo de 15 días hábiles que se puede excepcionalmente ampliar hasta 60 días. Si uno compara estos plazos con los plazos que están en la Constitución, como por ejemplo para detenciones practicadas por un juez para una persona que es sospechosa de haber cometido un delito, en la migración no hay delito, significa que estamos ante plazos exorbitantes y que deberíamos reflexionar si esto es constitucional. Bien, las cosas han cambiado para los niños, porque hubo una reforma, afortunadamente en noviembre del 2020, el año pasado, que impidió la privación de libertad a los niños por razones migratorias. Luego esta reforma ha tenido otros componentes muy complejos que no da tiempo a examinar, pero este es un componente muy bienvenido. Los niños ya no pueden estar en estaciones migratorias, van a tener que pasar a la protección de los sistemas del DIF, o bien en albergues privados. Bien, ahora sí, ya creo que estamos en condiciones, aunque he ido un poco rápido, tenemos un pequeño panorama migratorio de las incoherencias de la política migratoria con respecto a la Constitución y ahora sí estamos en condiciones de una presentación donde yo les querría decir de forma lo más breve posible qué es lo que estamos haciendo en el proyecto Cátedras que estoy coordinando y que está destinado a estudiar la protección jurídica de niñas y mujeres en la frontera sur. Dije, ya no sé si puedes poner la presentación, ¿sí? Bien, les cuento que mientras la presentación se abre, como ya voy mal de tiempo, es un proyecto obviamente de carácter multidisciplinar, porque la migración es de carácter multidisciplinar y tenemos la fortuna de contar con una socióloga que aquí nos acompaña, la doctora Larisa, y también se integró una jurista con también perfil social, que es la doctora Ivonne, y yo soy más, digamos, más jurídica. Pero bueno, digamos que tenemos un punto de vista muy social, sobre todo gracias a esta integración. Los objetivos del proyecto, ya estoy en la diapositiva 3 porque soy muy consciente de que voy mal de tiempo. Vamos directamente a la página 3. Los objetivos que tenemos son los tradicionales en cualquier proyecto, digamos, de investigación y educativo. Vamos a generar conocimiento en materia de derecho de extranjería, asilo y refugio. Vamos a estudiar esta materia. Aquí estamos en el área de la investigación. Nosotros estamos trabajando en un instituto de investigaciones jurídicas. Tenemos sí o sí que generar conocimiento nuevo. Además, tenemos que ofrecer formación especializada en esta materia, que es una materia muy olvidada en los currículos, aunque de golpe se puso de moda, desgraciadamente. Entonces, hemos metido la materia de forma transversal en todos los programas de estudio. Eso es la docencia. Y más importante todavía, el proyecto tiene un área muy fuerte de incidencia social que tiene que ver con la responsabilidad social y con el título de este congreso. Y aquí hay muchas acciones. En primer lugar, sensibilizamos a la sociedad mexicana en materia de derecho de extranjería, y esto es bien importante porque este es un ámbito de estudio donde hay muchos estereotipos y donde además hay mucha discriminación. Vuelvo a la canción de Henry. Henry nos comentaba: la discriminación nunca se queda atrás, nos dice, es decir, él ya la traía y no fue capaz de dejarla detrás. Nunca se queda atrás. Si no le ponen alto, nunca se va a acabar, y ahí es donde el niño estalla en risas. Es decir, el niño tiene muy claro a su corta edad
que ya había sido discriminado en el país y que aquí las cosas empeoraron. Es decir, estamos en una materia donde la lucha contra la discriminación y la xenofobia es muy fuerte. Hay que sensibilizar. El proyecto tiene una de estas aristas. Además, queremos contribuir a mejorar la situación sociojurídica de niños, niñas y mujeres migrantes en general, y para eso lo que vamos a hacer, que es el gran proyecto que yo formulé hace 3 años y que ahora ya lo tenemos que poner en marcha en el próximo año, vamos a crear una clínica jurídica. Las clínicas jurídicas son espacios que ya llevan tiempo en América Latina y en otros países donde lo que se pretende es que los alumnos aprendan a resolver, en este caso, los problemas jurídicos reales, y ya no se trata tanto de una materia teórica, sino de aplicación práctica, y muchas veces esa aplicación práctica, dando asesoría jurídica directa a las personas, es un servicio social. Bien, yo cuando formulé este proyecto estaba pensando en esa asesoría jurídica directa. La realidad es que en la UNACH tenemos un presupuesto limitado. Este proyecto lo integramos 3 personas, no daríamos abasto para poder hacer esa clínica jurídica de atención directa. Exploramos con otras clínicas jurídicas, tanto en Guadalajara como en la Universidad Iberoamericana, como en Chile, clínicas jurídicas, muchas de ellas especializadas en materia migratoria, y finalmente llegamos a una solución que es factible para ahora, aunque no cerramos las puertas a una futura clínica jurídica de atención directa. La clínica que vamos a hacer va a ser una clínica donde nos vinculamos de forma estratégica con organizaciones de la sociedad civil, ONGs o instituciones, tanto públicas o privadas, nacionales o internacionales, pero instituciones y organizaciones que dan protección directa a los migrantes, de la forma que ellos sean. Estas instituciones con las cuales nosotros vamos a hacer alianzas estratégicas, nos dicen cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, ahora estamos vinculándonos con la Organización Internacional de las Migraciones, que ya forma parte de la ONU, y para nosotros es un gran honor porque somos una universidad chiquita y humilde, y la OIM va a firmar ya un convenio con nosotros. Hemos hecho muchos actos gratuitos para extender esta materia. Bien, para no irme de tema, imagínense que la OIM nos propone una propuesta normativa, porque ese es lo más importante para ellos. Hay que hacer una reforma en esta materia, en materia de detención, por ejemplo, que yo les comentaba que es absolutamente dramática. Nosotros, como clínica jurídica de vinculación estratégica, haríamos ese proyecto que está basado en las necesidades reales que ellos han detectado, y además lo hacen nuestros alumnos, dirigidos por nosotras. Es decir, un poco, no sé cómo vaya de tiempo porque ya voy a las carreras. ¿Qué tal voy de tiempo? Ya me pasé. Bien, no. Bueno, tenemos una ventaja, que hay un descanso. Entonces podemos ir comiendo un poco porque el tema es interesante. Entonces, de acuerdo. Bueno, entonces, 2 minutos más. 2 o 3 minutos, los ejes del proyecto, todos estos ejes que hemos visto de docencia, investigación, vinculación social. El más importante, y que para mí es transversal a todos ellos, y lo tenía muy claro al formularlo, es la responsabilidad social. Que esto no quede en la comodidad de un aula, que salga, y que además impliquemos de forma directa a los alumnos. En materia de investigación, pues hemos hecho muchas cosas. Estamos haciendo diagnósticos de los flujos migratorios en un espacio fundamentalmente en Chiapas y Tabasco, por una cuestión, digamos, de proximidad geográfica. Y hemos hecho también un micrositio en nuestra página web. El micrositio es Mujeres y Niñas Migrantes en la Frontera Sur.wordpress.com, con un montón de información y de bibliografía sistematizada. Eso quizá es bueno mostrarlo, sí, en la pantalla. Es la página 13, el micrositio. Porque la gente que pueda estar conectada, sí, puede ampliar. Eso es, ahí. Sí, es que voy tan rápido para no pasarme del tiempo que es imposible que la persona me siga. Perfecto. Sí, así es. Entonces, este fue de hecho una de las primeras actividades, un micrositio que permanentemente se actualiza, permanentemente, de forma que si alguien quiere empezar a estudiar este tema o ya lo está estudiando, necesita bibliografía especializada, va a encontrar ahí el trabajo ya hecho, aunque luego lo estamos actualizando. Hemos hecho trabajo de campo en 2 fases. Eso significa que visitamos tanto albergues públicos como albergues de organizaciones de la sociedad civil, a los cónsules que dan protección a sus connacionales, a organizaciones internacionales como al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Tiene su sede en varias partes del país, pero nosotros lo visitamos en Tapachula. Por supuesto, también a la Organización Internacional de las Migraciones y a otras organizaciones que dan asesoría legal directa, como por ejemplo, yo veo ya fatal aquí, uno de los más importantes es el Servicio Jesuita a Refugiados en Tapachula. Bien, voy a ir ahora muy rápido. Ahí hay unas fotos del trabajo que se hizo entrevistando a niños, por ejemplo, ahí en Tenosique, que es
un módulo para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados dentro de la estación migratoria de Tenosique, y ahí se hizo trabajo de entrevistas con asesoramiento psicológico. Y un poco también además tuvimos la fortuna de poder entrar en las estaciones migratorias. Especialmente difícil fue entrar en la estación migratoria siglo XXI de Tapachula. Estuvimos literalmente 2 años enviando oficios para que nos dejaran entrar, y esto pasa habitualmente, nos daban largas hasta que finalmente se consiguió. Esta es la estación más grande de toda América Latina. En fin, cuando hablamos de estaciones migratorias son los lugares de detención, aunque la ley nunca utilizará estas palabras, donde terminan los migrantes irregulares, y de ahí van a salir de forma forzada a sus países de origen, son devueltos, ¿vale? Bien, ¿qué más cosas hemos hecho? Voy muy rápido. Pues visitar muchísimos albergues, prácticamente todos los del DIF que están aquí en esta región. Hace 2 años hicimos una publicación colectiva que yo coordiné, que se llamaba Migración, Género y Derechos Humanos, elementos a considerar en la Agenda de la Frontera Sur. Está colgada en la página web, absolutamente disponible para quien quiera. También el año pasado hicimos un informe técnico sobre la insuficiencia de las categorías migratorias tradicionales para la protección de las personas extranjeras en México. Todos estos eran productos que ya estaban formulados en su momento en el año 2018 y que hay que irlos sacando a lo largo de 10 años, y donde colaboramos las 3 personas que integramos este proyecto, la doctora Larisa, Ivonne y yo. Y hemos hecho más publicaciones. Actualmente estamos ante un desafío, estamos haciendo una monografía sobre derecho de extranjería, asilo, refugio con perspectiva de género y derechos humanos. En México apenas hay monografías especializadas en esta materia, y hemos conseguido el apoyo financiero de la Organización Internacional de las Migraciones. Está justo a punto de cerrar esta monografía, y vamos a hacer ya en la segunda semestre del año una segunda monografía donde va a participar la OIM, esta vez con expertos que escriben, que está destinada a estudiar las buenas prácticas en materia de atención a las personas migrantes. Lo vamos a hacer por grupos vulnerables, niños, mujeres, colectivos LGTBI+, es decir, lo vamos a hacer un poco pensando en que esto no se puede tratar de forma genérica, sino de forma especializada, como un enfoque de género lo exige. Además, este tipo de trabajos exigen lo que se llama un enfoque interseccional. ¿Eso qué significa? Significa que tenemos que tener en cuenta que, como son grupos extremadamente vulnerables, las discriminaciones y vulnerabilidades se juntan, y ahí 2 discriminaciones no hacen 4, pueden hacer 10. Es decir, a eso se le llama interseccionalidad, y esos enfoques diferenciados hay que tenerlos en cuenta para poder estudiar estas poblaciones y dar soluciones de mejora, propuestas de mejora que sean factibles, que sean realistas. Y finalmente, el último desafío, bueno, te estamos haciendo muchas más cosas. Hemos hecho un seminario permanente que lo hacemos todos los miércoles, el primer miércoles de cada mes. Invitamos a expertos de otras universidades y nos han hablado de muchísimos temas. Por ejemplo, en el CINSUR vino una experta y nos habló sobre cambio climático y migración aterrizado al café, es decir, cómo los cambios climáticos en el corredor seco de Centroamérica están provocando un éxodo masivo de población. De hecho, ya se sabe que la migración por causas climáticas es una de las más importantes, y sin embargo no está protegida dentro del refugio. Es decir, hay grandes desafíos a nivel sociológico y jurídico. Y bueno, hemos hecho redes de colaboración, ya dije, con la OIM, también con la Universidad Autónoma de Baja California, porque queremos enlazar lo que está pasando en la frontera sur con lo que pasa en la frontera norte. Muchos de los migrantes tienen la idea de llegar a Estados Unidos, otros muchos no. México ya es un país de inmigración, es decir, ya tenemos las 4 dinámicas migratorias, somos países de expulsión, tenemos 12 millones de mexicanos en Estados Unidos, somos países de tránsito, se ve clarísimamente. Se estima que en torno a medio millón o 1 millón de personas, en función de los años, penetran al menos por la frontera sur, ya no digo por otros puntos de entrada. Somos países además de retorno. En la política migratoria tan dura, tanto de Trump como de Biden, porque Biden está siguiendo la misma política pero con formalismos más suaves, está provocando muchos retornos de connacionales, de mexicanos que vuelven a ser retornados a México, aunque lleven muchos años viviendo en Estados Unidos, y esto es algo muy contrario al arraigo familiar, pero eso ya es otra historia. Y además también somos un país de inmigración. Como me he pasado de tiempo, solo quiero decir que nos enfrentamos ahora al reto de que somos como David y Goliat, somos una universidad chiquitita, pero con muchas ganas de hacer cosas, y con mis compañeras Larisa y Ivonne
y con la ayuda de todo el instituto, hemos tenido toda la ayuda siempre del doctor Omar, pues el 1 de enero del 2021 ya abrimos la clínica jurídica. Este año ha sido un año de mucho trabajo para construir las bases jurídicas para poder abrirla. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que me pasé del espacio concedido. Ojalá haya provocado inquietudes y preguntas o haya abierto el corazón a este tema, y no sé si haya tiempo para preguntas, pero yo estaría disponible. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa. Pues no sé si quieres añadir algo, ya que has sido repetidamente citada. ¿Malisa es? Larisa es miembro, sí. Larisa. De hecho, yo no pensaba que usted va a preguntar todos los aspectos de nuestro proyecto, y yo presentación muy buena sobre cómo estamos ahora y a dónde vamos. Sí. Hay algunos comentarios sobre conceptos que hoy usted usa, pero es mis posiciones propias. Yo quiero comentar que yo no consigo con división de migración de refugiados. Yo estoy directamente, pienso que refugiados son parte de migrantes. Un migrante es una persona que cambia un lugar a otro lugar. Hay diferentes razones porque una persona cambia de un lugar a otro lugar, y para allá entra refugiados. El concepto de esta división entre migración y refugiados está construida prácticamente por agencias, organizaciones. Es un juego político porque hay trabajos científicos en áreas de ciencia, political science y sociología que están estudiando historia de esta división entre estos dos capitales. Yo solamente quería que dentro de nuestro equipo también hay discusiones. Y esta es la verdad. Resiliencia es discutir y búsqueda de, digamos, verdad, porque muchos pero yo estoy más de tal un poco que nosotros estamos a través de nuestro trabajo aceptando a algo que podemos pensar que es Perfecto, Larisa, pues muchas gracias. Sí, me gustaría añadir una cosa solamente para la discusión. Estaba pensando que no sé si se le oía, pero bueno, ya queda, pues ya sí, está resuelto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi colega. Ella lo dice desde el punto de vista sociológico. Es una distinción absolutamente artificial. De hecho, hemos hecho un informe el año pasado que se llama La insuficiencia de las categorías jurídicas tradicionales, pero la realidad es que si uno no estudia el ordenamiento jurídico mexicano y de la mayor parte del mundo, esa división existe. Si a una persona migrante se le pregunta, va a saber, si es que ha podido acceder al proceso de refugio, las ventajas que unos tienen y otros no. Por lo tanto, esa división, que es absolutamente artificial porque es una división ya muy estrecha, donde no entra la realidad social, jurídicamente todavía es pertinente y ahí está en la ley. De hecho, tenemos dos leyes distintas, la ley de migración por un lado y la ley de refugio, asilo y protección complementaria. Jurídicamente, la división, por criticable que sea, y lo es porque es estrecha, subsiste, y cuando subsiste jurídicamente, eso es lo que condiciona día a día la vida de las personas extranjeras. Y esto es una realidad, porque se le va a aplicar la ley, nos guste o no, se le va a aplicar la ley. ¿Sí? Sí, es una causa privilegiada en el derecho, ¿no? Si logras tener la causa del refugio, digamos, eso te genera aún más derechos que si eres un mero migrante. Claro. Pero hay otras que podrían tener nombre, me parece que es una cuestión nominativa. O sea, tu propio caso, dice, si es una cuestión de reunificación familiar, podrían llamarse, no llamarse migrantes, sino familiarantes, qué sé yo, y de repente aparecería otra causa y haríamos una ley de familiarantes. Pero bueno, creo que se entiende que hay que el que se ha movido es lo mismo, pero no se mueve igual, que viene a investigar
procesos migratorios a la Universidad de Chiapas que el que viene huyendo de las maras. Claro, de hecho el sistema interamericano, la Comisión Interamericana habla de que México y otros países, pero México concretamente, tiene flujos mixtos y está hablando de eso. Esas categorías ya son borrosas, ya son nebulosas. Flujos mixtos significa que dentro de las personas migrantes se superponen diversas causas y que además dentro de un mismo grupo hay personas que son víctimas de trata, hay otras que a lo mejor sí son migrantes económicos como tal, hay otros que son refugiados, es decir, que ya se sabe que esta tipología migratoria que por detrás, obviamente, como muy bien decía la doctora Larisa, hay cuestiones políticas, esta tipología migratoria es absolutamente estrecha, pero todavía rige, esa es la cuestión. Entonces, más que decir que refugio y asilo tienen una protección privilegiada, digamos que son figuras que se llaman de protección internacional. ¿Por qué? Porque son figuras extremadamente vulnerables, porque carecen de la protección de su estado de origen. A diferencia de un migrante que se supone que si vuelves a tu país lo vas a lo mejor pasar mal, a lo mejor no tienes oportunidades laborales, pero no te matan, no te meten en la cárcel, a un refugiado y asilado sí. Entonces, más que utilizar la palabra privilegio, que suena como elitista, hay unas razones de fondo subyacentes de desprotección nacional que están activando lo que se llama la protección internacional. Entonces, refugio y asilo son figuras, protección complementaria también lo son, no las podemos tratar aquí, pero así, refugio, asilo, protección complementaria son categorías de protección internacional. Y concretamente para el refugio tenemos a una agencia de la ONU especializada que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que ya tiene muy fuerte presencia en México y ya están en Tapachula, desde luego. Muy bien, no sé si alguien... Sí, por favor, si te identificas brevemente. Bueno, yo no trabajo el tema de trabajo en el tema en tu exposición preguntarte muy bien entre los géneros, ¿no? Parecía que causa principal y la necesidad de estar salvarse la vida. Sí. En el caso de las niñas, desconozco, pero no te escuché algunas diferencias. Como un sector pero no la diferencia entre este niño con respecto a las niñas. ¿Cómo construyen su identidad? ¿Cómo resignifican a lo mejor su identidad de mujeres? ¿O cómo están también ustedes influyendo en esa resignificación, ¿no? Sería un poco, yo sé que puede ser muy largo. Es muy buena pregunta. Y con respecto a la canción que comentabas, se me hizo muy interesante cómo empezaste a trabajar la letra, la realidad del joven, con respecto ya a la interpretación jurídica. Este niño entraría en un estatus de refugiado. Sí. No es refugiado político, es refugiado por la vida. Bueno, no sé cuál sea el estatuto jurídico, ¿no? Sí, sí. O sea, sería un poco... Sí, muchas gracias. No toque el tema porque es que el tema es amplísimo y iba a la velocidad de la luz. Entonces, este niño cuando se grabó el video, era un solicitante de la condición de refugiado. De hecho, no le dieron el refugio, por paradójico que sea, le dieron una visa por razones humanitarias. No le dieron el refugio, precisamente, intuimos, por su vinculación con las maras. Es decir, hay un desconocimiento de todo lo que hay por detrás, pero no se le concedió. Cuando grabamos el video era solicitante de la condición de refugiado. En México, cuando es por causas políticas, se habla de la figura del asilo. La ley divide, por lo tanto, el refugio y el asilo de carácter político en México, no en otros países. Sí, respecto a las cuestiones de género no las he tocado en absoluto, sería imposible, pero la pregunta es muy buena. Por ejemplo, yo te voy a hablar de mi experiencia personal. Nosotros en el albergue, que teníamos la típica distinción binaria que está en todos los lados, en las estaciones migratorias, teníamos espacios para niños, sobre todo para dormir, y para niñas, pero nos venían muchas veces niños trans. Y esta es una cuestión cada vez más importante. Además, niños trans que habían salido huyendo, bien sea por la presión de su familia
o bien por la presión del entorno, porque las maras los estaban coaccionando. Y en estos casos, claro, es un gran desafío y de esto lo ha tratado mucho Larisa. Aquí lo que tenemos que hacer es cambiar la estructura binaria de la ley, porque no van a encajar ni en niños ni en niñas. ¿Qué pasaba en este caso? La experiencia era absolutamente buena, porque al final habilitábamos habitaciones especiales, luego le dejábamos que él decidiera dónde quería, pero fue una experiencia muy buena de tolerancia, porque en lo que yo vi en aquella época, los niños, sobre todo los niños, venían muy prejuiciados, es decir, venían con un machismo muy fuerte. Entonces, muchas veces los propios niños se reían del compañero trans. Entonces, el hecho de convivir con él, ver sus problemas del día a día e integrarlo era una experiencia muy buena de tolerancia. Yo siento que de cara al futuro lo que tendríamos que hacer es tener, digamos, espacios que no sean binarios, que no estén basados en esa tipología tan estrecha, número uno, pero lo bueno es que al menos jurídicamente, eso sí te puedo responder en México, esto se está protegiendo a través de un derecho que es absolutamente genial desde mi punto de vista, porque apenas estaba en la Constitución, entró en la Constitución en un artículo que es el 19, para proteger otras cuestiones, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando llegan casos de personas que no están de acuerdo con su identidad sexual porque nacen en un cuerpo con el que a lo mejor no se identifican, personas trans, lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es otorgarle protección a través de un nuevo derecho que es el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, el derecho que tenemos todos a construir nuestra identidad libremente y a que nuestro proyecto de vida lo dictemos nosotros y no nos lo dice ni el Estado ni la familia, es decir, a esa raíz profunda y muy liberal de libertad personal profunda se está concediendo la protección a través de este derecho. Sí, pero lo dijiste tú muy bien, es que de hecho en esta presentación me pasé de tiempo en todo, pero no se han tocado miles de temas que son absolutamente relevantes. Muy bien. Oye, yo abriría más, de hecho me he apuntado como 5 preguntas solo mías, pero creo que no, estamos a -5, o sea, ya nos hemos comido el descanso oficial y a las 12 empieza otra sesión en esta sala, entonces dejamos aquí, te agradezco muchísimo la intervención, yo creo que también la gente, tanto que esté en Zoom o lo que sea, si no ha tenido ocasión de contactar, creo que en los grupos de WhatsApp se puede contactar y si no, que escriba a Beto, a la gente del instituto. Yo creo que ha sido un buen reflejo de cómo desde el Instituto de Estudios Jurídicos de Chiapas, ¿no? Que en estos días que tengo ocasión de compartir siempre me dicen, no, si somos pequeñitos y tal y cual, pero luego tienen una gran capacidad de meterse en buenos jaleos. Sí, no, así que enhorabuena al instituto y a la universidad. Gracias, Elisa, y seguimos viéndonos. Gracias a todos. Si hay preguntas, yo puedo responderlas. Gracias por su tiempo. Salir a las